avanzando con el programa y le voy a dar la bienvenida, que ha tenido la gentileza, la deferencia el doctor Horacio Rodríguez de hacerse un minuto en la jornada del día de hoy para charlar con nosotros. Horacio, gracias por venir, muy buenas noches. Buenas noches, José Luis, ¿cómo estás? Un placer como siempre por tenerme en cuenta y bueno, hablar un poco de la actualidad de nuestro pueblo y darle un mensaje a la comunidad como hacemos siempre. Gracias. No, por favor. Bueno, vamos a empezar primero para que nos cuentes un poco qué pasó con esta sesión especial. Vos estuviste el viernes un rato antes de ella, más o menos algo nos comentaste, nos dijiste, pero bueno, la idea es poder charlar, poder hablar para que nos des tu impresión hoy. Bueno, si bien, como bien decís vos, José Luis, el día antes el mismo día que íbamos a hacer la sesión, creo que un poco anticipé lo que lamentablemente iba a suceder o presumíamos que iba a suceder, porque nos quejamos mucho de que el Ejecutivo no habla, pero lamentablemente a veces las mezquindades de las personas por intentar y querer ser, y acá quiero hacer un paréntesis, José Luis, capaz que estoy una noche de hacer de terapia de grupo, yo entiendo y valoro y respeto a todos aquellos que quieran ser o enfrentar o quieran tratar de cambiar o transformar las cosas. Lo que por lo menos yo no tolero, no me gusta y estoy totalmente en las antípodas o de la vereda totalmente de enfrente, es que cuando vos querés competir, por ejemplo, con este vaso, la única manera de poder lograrlo es matando al resto. Y la verdad que así no es, o por lo menos a mí no me enseñaron. A mí me enseñaron de que hay que hacerlo tratando de mejorarte a vos mismo, que competir es sano, para encima también estimularte, porque ganarle a nadie, ¿qué sentido tiene si yo corro una carrera y corro solo y gano? Me felicito yo mismo. Lo lindo es ganar cuando hay muchos corredores, como en la Fórmula 1, como en un equipo de fútbol en un mundial. Y empezás a ver esas cosas que en definitiva te hacen entender un poco por qué la gente está ya desinteresada con la política, por qué ya la gente va perdiendo la esperanza, por qué cada vez la sociedad está más agresiva y por qué cada vez ya nadie confía en nadie. Porque lamentablemente decimos muchas veces una cosa y hacemos completamente otra. Yo voy a ser más autocrítico del lugar y el espacio que me corresponde o el que me dio la gente cuando me eligió, y que lo tengo re claro, que es el de oposición. O sea, es el de el pueblo que queremos, lo que estamos de este lado. Hay dos formas de construir y hacer. Hay gente que quiere el modelo de lo que hoy está gobernando y hay otros que tenemos la ilusión de otro pueblo, de que sea competitivo, de que crezca, que se le dé oportunidades a todos, donde la gente sea un poco más feliz, que esté menos en el chusmerío y que esté más en ver cómo progresar cada uno, cuando el ocio de lo que genera el pueblo en este desgaste que estamos viendo hace que ninguno a veces tenga oportunidades. Y como bien decís vos, ¿qué sucedió? La verdad, lo que no se entiende de lo que nos pidieron como oposición, que es ser respetuoso con los votantes y manifestar lo que no nos gusta y tratar de defenderlo. Y acá un punto de aparte y contarles un poco cuál es realmente la función del Consejo Deliberante. Y la más importante, José Luis, es la de Contralor del Poder Ejecutivo. Y cuando vamos a los números, de 12 concejales que somos, la mayoría es oposición. ¿Qué significa eso? Si el Consejo Deliberante refleja lo que representamos para el pueblo, hoy el pueblo quiere más otro pueblo que el pueblo que hoy se está llevando adelante. Porque si no, sería totalmente al revés. Entonces tenemos 8 representantes de la oposición y tenemos 4 representantes del oficialismo. Entonces, ya el año pasado, en una sesión que todos recordamos, porque siempre tratan de hacer recordar, y por eso digo, porque todo vuelve, todo es cuestión de tiempo, y ojalá que la gente algún día tenga memoria, haga un repaso, no crea solamente en lo que decimos, sino que vea nuestros actos, y que cuando tiene duda vaya a la información, como seguramente ir a tu Face o ir a tu radio, José Luis, y empezar a investigar qué decíamos hace 2 años atrás, ¿no? Donde nos horrorizábamos, o cierta gente se horrorizaba cuando en el Consejo Deliberante la oposición estaba gobernando
y estaba haciendo de contralor, porque esa es la función que tiene el Consejo Deliberante, controlar al Ejecutivo, que no hacía un desmadre en los gastos, en que se generen los recursos, y después hacer las leyes, las ordenanzas para que sean cumplidas, ¿no? Por ejemplo, generar recursos para que cuente con un leasing el Estado para poder cambiar la maquinaria que se llevó adelante en los pueblos. Entonces, esa construcción de las maquinarias no las hace un solo intendente. El intendente la gestiona, el Consejo Deliberante da las herramientas, y si todos nos ponemos de acuerdo, le cambiamos la realidad a la gente. Y eso es lo que yo te decía siempre cuando hablábamos del tema de las casas, como por ejemplo. Entonces, ¿qué pasó, José Luis? En lo personal, una decepción total, porque termina reflejando lo que ha hecho la oposición en los últimos 20 años, que no ha podido gobernar el pueblo porque siempre se ha quedado en la chiquitez, primero de tratar de lastimar a los propios opositores, por decirlo de alguna manera, y después terminar en las chiquiteces de beneficiar al oficialismo en determinadas cosas, vaya a saber por qué, que son inentendibles y que por lo menos generan en lo personal una decepción, y entendiendo de que vamos a tener que trabajar más del doble para que poder darle otra opción a Navarro, cuando se tiene la opción por el voto popular de gobernar y controlar, nos encontramos con, y acá yo no voy a hablar de personas, José Luis, yo voy a hablar de lo que representan las personas en los lugares que ocupan, ¿tá? Yo no voy a individualizar el cargo. Entonces, decime vos, José Luis, ¿cuándo vistes algo que te dedicás al periodismo? ¿Cuándo vistes vos que una oposición de contralor tenga de presidente a alguien de la oposición, como en este caso UCR Pro, y de secretario a alguien del oficialismo, de la Intendencia de Unión por la Patria? En 21 años que llevo en esto, o más de 22 años, nunca. En 22 años no lo viste nunca. Y no. Creo que no se dio nunca en Navarro. Y ponele, como dijimos nosotros, que le vamos a dar la derecha de tratar de generar un lazo con el Poder Ejecutivo y entender que, por supuesto, y estoy totalmente de acuerdo, que tenemos que convivir en todo sanamente, más allá de las diferencias partidarias, porque si no, lo que estamos haciendo es ser un poco sectario y así no vamos a transformar y cambiar nada. Pero por otro lado, no vamos a ser inocentes, que cada uno que está en esos puestos ocupa un lugar fundamental y defiende determinados intereses. ¿Estamos de acuerdo, no? Entonces, tener hoy a una secretaría en manos del propio oficialismo, del cual venimos quejándonos, todos los de la oposición, diciendo de que no hay diálogo, que no ha generado un destrato cada vez que ha estado en las sesiones especiales que hemos hecho en las inauguraciones de sesiones en todos los años, nos ha tratado de chusma, nos ha tratado de corrupto, nos ha tratado de que no servimos, que le hemos cambiado al pueblo para que el pueblo se beneficie con nuestra tarea. Alguien que ha estado en ese lugar, alguien que ha representado ese lugar y alguien que hoy defiende la democracia y debería defender las instituciones, hoy las ningunea. Entonces, ¿cómo la gente no la va a ningunear? Entonces, eso fracasó, y encima tenemos el antecedente que en ese momento había dos personas que representaban a la oposición y que eran parte de, por ejemplo, del radicalismo, y hoy el propio radicalismo, por ejemplo, terminó siéndole funcional a alguien del oficialismo del intendente, cuando es inentendible. Entonces, ¿qué pasó? Te lo voy a resumir, y perdón de esta introducción, pero era para un poco ponernos en autos. Y como último ejemplo, es como que vos te elija la secretaria, es como si Facundo, el intendente, elija de secretario de gobierno a alguien de la UCR Pro o a alguien de la Libertad Avanza. ¿Vos creés que el intendente va a poner a alguien como secretario de gobierno de la UCR Pro o de los libertarios para poder trabajar dentro de la municipalidad? Me parece que no. Y en el Consejo Deliberante tampoco eso sucedió y no va a suceder. Y en este caso, cuando dijimos que podía haber una conjunción y se podía dar, vimos que eso no funcionó. Dimos el ok, dimos el changüí, lo mantuvimos. La verdad que en lo que es la gestión, lo que es la parte administrativa, es correcta, pero repito, ahí también hay intereses. Y no hay que ser inocuos y no hay que ser sonsos para no entender que eso puede suceder.
Punto y aparte, se habló previamente de que teníamos que ver de qué manera éramos realmente una oposición, más que la gente nos pide, ¿qué vamos a hacer con las casas? ¿Qué vamos a hacer con los puentes del interior? ¿Qué vamos a hacer con los caminos rurales? ¿Qué vamos a hacer con la basura del pueblo? ¿Qué vamos a hacer con el pueblo que se inunda? ¿Vamos a poner barreras en las calles? ¿Vamos a terminar las obras que no se terminaron? ¿Qué vamos a hacer? Entonces eso no nos pide a nosotros la oposición. Pero para eso tenemos que tener firmeza, y tenemos que tener convicción, y tenemos que ir para adelante. Entonces, con el discurso de ser abiertos y amplios cuando les conviene, y cuando son del propio partido, son traidores. Entonces, ¿qué sería hoy la frase de un grupo de la oposición que termina siendo funcional al gobierno y termina hasta haciendo alocuciones? Que esto es lo más... A ver, lo más raro, digo, bueno, ¿te sentís cómodo con el secretario? Vamos a ponerle que está bien, que lo haces. Primero, que no estás representando a la oposición, que es la que te bancó, la que estuvo, la que te exige, la que quiere otra cosa. Pero vamos a ponerle que lo hacemos, ¿no? Vamos, perfecto. Ahora, en la locución, que trabaja bien, que se desenvuelve correctamente, un montón de cosas. Ahora, ¿cómo tiene que ser la votación de la persona que tiene que elegir a su propio secretario a la hora de levantar la mano? Hola, yo lo elijo, lo voto positivamente porque creo que es idóneo, porque es capaz y porque creo que tiene que estar al lado mío. Bueno, pero eso no sucedió. Hubo una abstención. O sea, los 4 concejales que presentamos de la oposición, tanto La Libertad Avanza como nosotros dentro de lo que es la oposición, dijimos, vamos a plantear qué es lo que sucede. Y oh casualidad, teniendo nosotros un representante, no hay un representante de la UCR PRO que tenga el beneplácito de trabajar en conjunto y coordinado como nos pidió la población. No hay alguien de La Libertad Avanza o no hay alguien de Juntos Espacio Abierto que también tiene gente de la UCR y tiene gente del PRO para poder representar y ayudar y colaborar y trabajar en conjunto, porque la gente nos pide que trabajemos en conjunto, porque después se enoja si la oposición no se junta para tratar de cambiar el rumbo del pueblo. Así es imposible. Entonces, en vez de levantar la mano y decir, después de una locución donde respaldás, querés y vos tenés que elegir, te abstenés. Y termina decidiendo la elección del secretario del Consejo Deliberante el oficialismo, el intendente, a través de sus concejales, ¿a quién quieren poner? Porque hubo 3 votos afirmativos y con tan solo 3 votos afirmativos de 12 que somos, y hubo creo que una ausencia, terminó siendo un secretario, la minoría que votó al 3 y los demás haciéndose los desentendidos, como para no quedar pegado en la levantada de mano. Si tenés convicciones y no hay nada que esconder y está todo más que bien, levantá la mano y decidilo. Y después les explicás a tus votantes quién realmente se planta como oposición y hace ver las cosas que nos hacen sentir. Y después, como siempre, otra cosa es que si hay una obra, hay algo que se está desarrollando y desenvolviendo bien en el pueblo, lo vamos a felicitar, lo vamos a afianzar y lo vamos a hacer. Pero tenemos un discurso de comisión investigadora porque se han detectado a través del colegio médico profesionales que desempeñan y se desarrollan su actividad en la salud, en el hospital, sin tener matrícula, sin saber de dónde viene y que después desaparecen y que cobran no sabemos cómo. Tenemos después que tenemos el pueblo supuestamente lleno de mugre, que no se limpia. Tenemos que cuando llueven 10 gotas seguidas se inunda medio pueblo y la única ocurrencia es poner barras de tipo tren. Y así sucesivamente. No nos trajeron los trenes, no terminaron las casas, no terminaron los puentes, no terminaron las obras, no se terminó la pileta para el verano, no sé cuándo lo van a inaugurar, lo van a inaugurar en invierno, en época de nieve, no sé. Entonces, todo al revés. Y la verdad que no me gustó, no nos gustó a nosotros como oposición, nos fuimos decepcionados. Tampoco ya vamos a estar en enfrentamiento, ni me interesa, pero sí hay que exponer las cosas como corresponde. Y tampoco vamos a llorar 2 años como lloraron ellos en un montón de ocasiones donde decían que nosotros éramos traidores. Una cosa rara, ilógica, y ni siquiera, imagínense que le tendríamos que decir nosotros que pusieron a alguien del intendente a controlar dentro de la secretaría del lugar donde tenemos que controlar. Así que lo dejo, la pregunta se la dejo al público del otro lado y espero que tenga memoria. Entonces, lamentablemente va a ser muy difícil y por eso gobiernan hace 20 años y van a seguir gobernando mucho más si no empezamos a tener una oposición que realmente se la juegue,
que levante la mano, porque para nosotros, para nuestro criterio, el NI es de los tibios, el NI ya nos ha ido, cómo nos fue con el NI, creo que no hace falta que digamos, y así es donde estamos. Así que, José Luis, nosotros firmes, con las mismas convicciones de siempre, encarando los nuevos proyectos que tenemos. Ya esto ya está, ya pasó, ya es parte del pasado. Espero que la gente no se lo olvide. No vamos a llorisquear 2 años seguidos, como hicieron ellos, pero le vamos a dar para adelante, José Luis. Hablaste recién, hace unos minutos, de la comisión investigadora, sí, sobre la cuestión de la salud pública. ¿Qué se sabe de ese tema? ¿Cuándo va a haber alguna definición? ¿Cuándo va a haber alguna información para la gente? Bueno, casualmente hemos recibido información porque, para ponerte un poco en autos, había que hacer toda la etapa de investigación, que te llevaba un proceso de 30 días. Después se pidió una prórroga de 15 días más. Siempre cuando hablo de esto es de días hábiles. Posteriormente uno hace un dictamen. Ese dictamen se le envió oportunamente en los tiempos que corresponden al intendente, que tenía 10 días para responder, y creo, si no me equivoco, eso sucedía el día de ayer. Y si no tengo mal entendido, por lo que nos hemos comunicado recientemente, porque yo recién termino de trabajar hace 15 minutos, José Luis, nos han informado que ha presentado supuestamente una respuesta hacia ese dictamen que hemos generado en base a las pruebas que nos han traído los vecinos de Navarro. Creo que, si no me equivoco, es a destiempo, porque ya se han vencido los plazos, pero bueno, técnicamente después lo explicará quien hoy dirige la presidencia de la comisión investigadora, que es la parte más técnica e idónea en el sentido de lo que es el área legal, para lo cual está. Yo soy, en este caso, médico. Hice, creo, mi aporte desde el punto de vista de lo que es sanitario, pero de lo que es desde el punto de vista legal, le corresponde más a él dar las partes técnicas, que las tiene mucho más claras que yo. Así que nosotros, si eso está y está en tiempo o no, que pareciese que no, nosotros tendríamos que generar un dictamen en base a todo ese documento que tenemos, tanto lo que recabamos nosotros, más la contestación, valga la redundancia, si queda dentro de los plazos o no, eso nos los dirán. Y si se da todo como corresponde, nosotros tendríamos 15 días más hábiles para ya dar el dictamen final y tener la información de cuál es el resultado de esa comisión investigadora, ¿no? Estos 15 días de más, ¿no?, ¿están dentro, digamos, del marco de lo legal o es pedido? De lo legal, no, de lo legal. Ah. Sí, es de lo legal. Por eso me tomé estos 2 o 3 minutitos para explicarlo. El tiempo final ya no hay más alargue, como dicen. Esto ya, como se diría en el fútbol, ya se va a penales. Y el 15 en 15 días, ¿hoy qué día es, José Luis? 27. Hoy es 27, sí. Bueno, 13, 15 de más tardar, creo que del mes de abril, ya debería haber un dictamen donde la comunidad seguramente se va a enterar a través de los medios, a través del comunicado del Consejo Deliberante, cuál es el resultado del tal, ¿no? Bien. Horacio, con respecto a, entonces, puntualmente a la cuestión de la Comisión de Salud Pública, digamos, estamos hablando mediados de abril, fines de abril. Sí, 15 de abril. Si los 15 días son hábiles, saquemos los feriados, 2 de abril, sábado y domingo, así que sí, va a estar entre el 15 y el 20, si no me equivoco, de abril, ya el dictamen final. Pero bien, no pasa de abril, José Luis. Bien. El 1 de mayo ya tenés información seguro, o antes. Bien, ustedes estaban haciendo mucho hincapié, ya para ir redondeando la entrevista, ¿no?, a través vos también de las redes sociales, con respecto a la cuestión de lo que es el tema viviendas en nuestra comunidad, que es un tema que preocupa mucho a la gente. Totalmente, José Luis. La verdad, no se puede creer la cantidad de viviendas que están abandonadas. Y no se puede creer la cantidad de gente de mi pueblo que necesita un techo para vivir. Entonces, nosotros, junto con Marcela, hemos decidido en este año redoblar el esfuerzo y poner en eje 3 temáticas durante todo el año para poder llevarlas adelante y que se traten de cumplir en el más breve tiempo posible, poniendo a disposición realmente del Poder Ejecutivo, si tiene intenciones y ganas de darle solución a la gente, que es
lo que necesita y que no tiene que ver más con los intereses personales de los que hoy representamos al pueblo. Hay temas que tienen que estar por encima de eso y tenemos que poner a la altura y dejarnos de hinchar porque hay gente que hoy no tiene un techo. Entonces las casas es el gran tema, por eso dijimos que íbamos a trabajar. Empezamos con las casas. Ya el martes, porque el lunes fue feriado, el martes ya presentamos el segundo tema a tratar, que es el del transporte de los chicos, que has tenido buena entrevista y nosotros venimos hablando ya hace 3 años. Con respecto a las casas, José Luis, es simple. Nosotros queremos que se entreguen las casas como sea. Y acá voy a hacer un punto cuando dicen de la utilización de esto. Si hay alguien que utilizó el recurso económico y la propaganda sobre los trenes, los puentes, los caminos, bla, 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 y las casas, es el oficialismo. Es este gobierno que hoy nos gobierna y que lamentablemente dejó a casi medio pueblo sin la adquisición de esas casas. Se le prometieron cientos de casas. Se entregaron menos de la mitad, todo a destiempo, con fallas estructurales severas, que al día de hoy hasta muchas de ellas se inundan, barrios que son inundables, que en algunos de ellos no han tenido ni cloaca, no han tenido ni agua potable y han tenido que hacer malabares para llegar a tener luz. Eso es una desidia. Y que se sorteaban con bolsitas de polietileno, con papelito en el 2024. Y cuando había que dar la llave, la daban ellos. Y ahora, que no se terminan, se la reclaman al gobierno nacional, que hoy está a tan solo un año. Entonces yo no soy defensor ni del gobierno de ahora, ni del gobierno de nadie. Trato de defender a los de mi pueblo, trato de defender al grupo que yo conozco y trabaja por un Navarro mejor, que es el equipo que yo represento. La realidad es que cuando hay que abrir la puerta van ellos y cuando hay que reclamar recursos lo tiene que terminar otro. Bueno, las peleas no sirven, la gente quiere la casa. Nosotros presentamos un pedido de informe donde el intendente nos cuente si es que tiene ganas, porque nunca nos responde nada. Queremos saber y nos ponemos a disposición de cuáles son las casas que todavía quedan pendientes de entregar, cuáles son las burocracias de papeles que se necesitan para poder terminarla, en qué puede aportar los 12 concejales para que esto se lleve a cabo lo más rápido posible, cuáles son las herramientas que necesita para poder finalizarla lo antes posible. También sabemos de un montón de gente que le gustaría poner su recurso económico para poder finalizarlas y entregarlas. Recordemos que Navarro cedió las tierras para que las casas, para que no se engañen, las tierras eran de Navarro, las tierras eran fiscales de nuestro pueblo. Nosotros las teníamos que ceder. Cedimos las tierras. Si las obras no están, las obras tienen que volver a Navarro. Si las obras vuelven a Navarro, nosotros tenemos que ver cómo las finalizamos y de qué manera para que la gente la entregue. Así como están, vandalizadas, sin entregar, rompiéndose, no les sirve a nadie. Y encima nos dejan un cementerio de obras. Entonces, ¿no es mucho más productivo que nos dejemos de hinchar y le demos solución a la gente en esta temática que es tan importante, cuando hay más de 100 casas que se podrían entregar y hay un montón de gente que la necesita? Eso es el planteo que hicimos, constructivo, mirando para adelante, no mirando para atrás y sin echar culpa. Después que la gente decida quién tiene la culpa, la gente quiere la llave y la puerta de la casa y quiere irse a vivir y no quiere pagar más un alquiler porque no llega, porque no consigue casa en Navarro, no se consigue en casa en Navarro, no se consigue en departamento y cuando se consiguen piden 10.000 papeles. Entonces es inviable, para un laburante del pueblo es inviable. Entonces ayudémoslo. Horacio, para cerrar la nota, algo muy cortito, pues ya que hablaste del tema transporte y nosotros hicimos una nota con vecinas y vecinos por la cuestión del transporte a Luján. ¿Qué determinaron los concejales? Bueno, nuevamente lo mismo. Con el tema del transporte, que lo venimos hablando hace mucho tiempo, esto es clave. No vamos a salir del letargo, no vamos a salir de la frustración, no vamos a salir de... Y no vamos a tener futuro si no le damos prioridad a los jóvenes, no le damos capacitación y le damos la posibilidad de crecer, tanto sea en lo laboral como en lo educativo. En un mundo donde la ciencia y la tecnología es la herramienta fundamental para el desarrollo personal y de los pueblos, si nosotros no hacemos intercomunicación de la juventud, para con eso nuestro pueblo no tiene futuro. No tiene futuro, ya no tiene presente en muchas cosas, menos va a tener futuro. Entonces, no puede ser que no hayamos podido desarrollar una herramienta
para solucionar el transporte. Y acá no me hablen de subsidios ni más en coche. Se gastó fortuna para traer un tren que nunca llegó y se prometía que se iba a llevar a los chicos a trabajar y a estudiar. Fortuna se gastó. Y ahí tenés la estación de tren cerrada. Y las vías las tenés en las calles tapando para que la gente no entre con el agua. Un horror. Entonces, vienen los chicos y dicen, no damos más, queremos llegar, queremos terminar, porque se hace misión imposible. ¿Y cómo no vamos a retomar de vuelta el guante? Entonces, ¿qué dijimos nosotros? Lo mismo que hicimos con las casas. Señor Intendente, usted ya nos viene diciendo hace 3 años que hicieron una encuesta, que nos contaban cuánta gente egresaba en el pueblo año tras año, cuántos de esos jóvenes son los que tienen el futuro y eligen estudiar o desarrollarse en nuestros pueblos para poder generar un conocimiento. Tenemos cuántos de tal escuela, cuántos del otro. Bueno, ¿qué vamos a hacer? ¿Vamos a pagar entradas de circo? ¿Vamos a entretener a la gente que está bien y nos divertimos con mega show que nos salen fortuna? ¿O vamos a trabajar para priorizar lo que tenemos que priorizar en épocas de crisis, que es comprar una combi, buscar la manera o hacer gestiones con quien sea para que los pibes lleguen a estudiar? ¿No te parece que es mucho más importante apoyar a esa gente? Y bueno, y después tendremos fiestas en otro momento, haremos otra cosa en otro lugar. Hoy priorizan otra cosa. Hoy prioriza que el pibe llegue, que las casas se terminen y que el pueblo tenga trabajo para que la gente pueda llegar a fin de mes y pueda comer. Entonces hoy eso no está pasando, la gente está muy asustada, le es muy difícil llegar a fin de mes y nosotros tiramos papel picado y tiramos fuegos artificiales que se queman en 5 minutos. Entonces, como hicimos con las casas, hicimos las cosas correctas institucionalmente. Nosotros no ninguneamos al intendente. Nosotros lo que dijimos es, cuéntenos cómo lo podemos ayudar, cuántas casas son, qué necesita el Consejo Deliberante. Le tiramos ideas de esto. Hay gente que quiere colaborar y poner recursos económicos para poder finalizar las obras. ¿Cuáles son los trámites para repatriar esas tierras que no se terminaron las obras y que pasan a ser nuestras porque las obras no están terminadas? Entonces las terminamos nosotros como sea. ¿Vos no creés que entre todos no podemos hacer que se terminen de a una casita por vez y entre a una familia? Claro que lo podemos hacer. A veces no se acuerdan que se hacían en un barrio comunidades donde venía un albañil, había alguien que era electricista, había alguien que era plomero y entre todos armaban las casas. Mira, si hay voluntad, hay intención y hay ganas, realmente se puede. Ahora, ¿hay ganas? ¿Hay intenciones? ¿Hay voluntad? ¿O lo único que se quiere es darle esperanza en campañas políticas como hicieron habitualmente con el tren, con la calle, con la ruta, con los pueblos del interior, con las obras, con todo lo que no hicieron y después los dejamos ahí tirados y ahora vamos a otra vez a hacer sorteos con bolsita para las casas de no sé cuándo, no sé dónde, y a los chicos le vamos a un día a dar una combi? ¿No podemos comprar 3, 4, 5 combi? Dejémonos de hinchar. No hay voluntad, no hay ganas, no hay intención. Entonces, sin ganas, sin voluntad y sin intención no vamos a cambiar nada. Y van a pasar los años, José Luis, y vamos a hablar, como decía un oyente hoy recién que escuchaba, que los tiempos anteriores siempre fueron mejor. ¿Sabes por qué? Porque antes por lo menos se dialogaba, porque por lo menos antes había intenciones de mejorar el pueblo, por lo menos se dejaban algunas mezquindades y el beneficio se lo llevaba el vecino de Navarro. Hoy es un pueblo partido, es un pueblo que encima la oposición como oposición hacen estas cosas y la verdad que no va a conseguir el pueblo si no se une. Por supuesto, el pueblo se tiene que jugar y no hay otra herramienta, José Luis, a pesar de que nos enojemos, a pesar que muchas veces digo que no me gusta, a pesar que es una pecera que es muy difícil de nadar. Yo en lo personal trato de no mancharme en esta pecera, nado como puedo. No es fácil, pero necesitamos un pueblo que acompañe y siempre lo voy a decir. Si el pueblo no acompaña, José Luis, va a ser muy complejo que se lleven adelante. Ojalá que este sea un cambio. Viene un año muy importante. Esperemos que la gente haga un clic de verdad, que entienda que las dádivas del Estado y los regalos que presumen salen de los bolsillos del pueblo y que no sirven para nada. Sirven para tapar agujeros de un momento y para tratar de comprar la voluntad mediante un voto y para después tener los esclavos y rehenes como nos tienen hoy en día. Ojalá el pueblo se despierte, ojalá dé una lección de civismo, ojalá el día de mañana rompa las urnas y cambie el rumbo de nuestro pueblo para siempre. Gracias, Horacio, por venir esta noche. No, por favor, que siga Muchas bien. Gracias. Bien, así